Porque las bacterias no solamente fragmentaban hasta ellos, nosotros les damos, nuestro cuerpo no tiene aminoácidos así en forma aislada, generalmente todos van a estar como componentes estructurales formando proteínas, o glúcidos, o lípidos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que somos un medio de cultivo para las bacterias cuando se produce una infección, nos fragmenta. En esa fragmentación, ya como había dicho, hay dos diferencias importantes de elementos que constituyen los componentes estructurales y no estructurales que tienen estos microorganismos. Y hablamos de macronutrientes como componentes principales de las bacterias. Macronutrientes. Entonces me dijeron, yo les decía, ¿cuál es la conformación más importante que tienen la glucosa, los aminoácidos? Me dijeron CHOP, ¿no? CHOP es lo más importante, pero no son los únicos macronutrientes, porque dependiendo de la bacteria que está llegándose a desarrollar, pueden requerir de otros elementos también, como el azufre, en las composiciones que van a necesitar en la estructura que conforma la bacteria, y conforme, por ejemplo, es el constituyente de cisteína, metionina o la coenzima A, necesaria e importante en los componentes estructurales de la bacteria. El fósforo, importante en la formación de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos o los nucleótidos. Miren, ¿de dónde obtienen? Son componentes que tienen las bacterias, el organismo. Pero también quiero ver aquí ya en forma importante que estos macronutrientes nosotros le adicionamos a la bacteria cuando elaboramos los medios de cultivo. En esta semana, en la primera práctica de toda la semana, se van a preparar medios de cultivo. Todos los grupos. Ayer me tocó a mí hacer el lagar de Müller-Hinton, otros harán agar sangre, otros van a hacer maconque, es decir, todos los medios de cultivo que vamos a necesitar para permitir el crecimiento de las bacterias. Entonces, esos medios de cultivo tienen todo lo que necesita la bacteria en relación a todos estos elementos: fósforo, potasio, magnesio, calcio, fierro, citocromos y ferrodioxinas. Las bacterias tienen sideróforos, que son aquellos que captan el fierro del ambiente, del paciente, del huésped, porque lo necesitan en la formación de la estructura de la bacteria. Sodio, cloro, transporte de iones y aniones orgánicos. O sea, cumplen diversas funciones y son absolutamente necesarias. Principales, todas ellas deben estar como requerimiento principal para la síntesis de las bacterias. Y así como hay estas que son principales, también hay micronutrientes. Es decir, que ya algunas bacterias en forma selectiva la van a usar, no todas. En forma selectiva, algunas. Sí, manganeso, molibdeno, selenio, cobalto, cobre, níquel, participando como, por ejemplo, aquí el manganeso, el superóxido dismutasa, importante, muy importante como un agente de patogenicidad específico de una bacteria. Por ejemplo, el citocromo oxidasa. Por ejemplo, el níquel en la ureasa. Es una enzima que algunas bacterias, como el Helicobacter pylori, necesitan para poder modificar el entorno de su supervivencia. El Helicobacter pylori, cuando infecta, se va a desarrollar en la cavidad gástrica. ¿Cuál es la característica de la cavidad gástrica? ¿Cuál es el pH? Ácido. Entonces ese ácido es letal para esta bacteria. Pero la bacteria tiene esta enzima, ureasa, que cambia ese pH a cielo alcalino y permitir su supervivencia en el estómago y producir el cuadro clínico característico que es la gastritis, ¿no? Entonces ahora ya en forma específica, las bacterias requieren también de micronutrientes que le ayudan en forma específica a ocasionar daño en el huésped. Entonces, estos macronutrientes y micronutrientes que obtiene la bacteria del huésped o en el laboratorio, en medio de cultivo, va a servirle para su metabolismo.
Su metabolismo, que nosotros sabemos que el metabolismo tiene dos partes, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la biosíntesis, es decir, la formación de todos los componentes de la estructura que requieren para poder dividirse, ¿verdad? Para formar su membrana citoplasmática, la pared celular, dependiendo de que sea gram positiva o gram negativa, si tiene flagelos, si tiene fimbrias, si tiene cápsula, etc. Si tiene enzimas específicas, como la ureasa, por ejemplo, que tiene que producir. Toda esa elaboración que conforma la bacteria está en relación al anabolismo. Pero esto no es algo pasivo, es activo, porque en este proceso van a participar una serie de enzimas que van a lograr este propósito. Entonces, en contraparte del anabolismo está el catabolismo. El catabolismo que obtiene energía de los nutrientes del entorno, y esa energía la va a convertir y la va a utilizar primero para que las enzimas que estén formando puedan actuar. Las enzimas, si no hay energía, no van a poder actuar en esta biosíntesis. Como resultado del catabolismo, que es la degradación de todos estos nutrientes, pueden producirse productos de desecho, que son eliminados hacia el exterior. Y son productos de desecho muy interesantes, que pueden hacer peculiar, estas sustancias de desecho, pueden hacer peculiar a la bacteria, y ello nos ayuda a que nosotros podamos identificar con especificidad a aquel microorganismo. O producir energía para, por ejemplo, en el caso de que tenga un flagelo, para que pueda moverse. Entonces, aquí hay una contraparte, anabolismo y catabolismo. ¿De dónde? Del huésped o del medio de cultivo donde nosotros colocamos para poder identificar en el estudio de laboratorio. Entonces nosotros tenemos aquí catabolismo, anabolismo, energía para el desarrollo, energía para el movimiento, energía, ¿dónde está su fuente? Está en los nutrientes, que van a hacer que se formen compuestos sencillos, de los cuales la bacteria va a poder sintetizar proteínas, polisacáridos de reserva, polisacáridos estructurales, fosfolípidos, triglicéridos, a través de diferentes rutas metabólicas que ustedes ya las han estudiado en bioquímica. Es lo mismo, es igualito. No hay diferencias en cuanto a lo que saben ustedes de bioquímica y lo que sucede en la bacteria. Y probablemente cuando les han explicado incluso en bioquímica, les han hecho una comparación de todos estos procesos de lo que sucede en las bacterias. Entonces, los compuestos sencillos van a formar aminoácidos, y estos aminoácidos van a formar las proteínas. Van a formar monosacáridos y formarán polisacáridos de reserva o polisacáridos estructurales que habíamos estudiado en los gram negativos, en los gram positivos, en esa pared bacteriana que los diferencia. Formación de ácidos grasos, los fosfolípidos, la bicapa lipídica y la capa de la membrana externa de las gram negativas, los triglicéridos. Entonces, toda esta maquinaria de síntesis es el resultado justamente de ese metabolismo en su fase de anabolismo que requiere la bacteria para formar la estructura de la bacteria. Ojo, no solo la estructura de la bacteria, no solo la estructura de la bacteria. ¿Por qué? Porque las bacterias también en este proceso de biosíntesis elaboran enzimas o toxinas que no son parte de su estructura, pero que sí son armas que las eliminan hacia el exterior para ocasionar daño en ese huésped. O sea, no es solamente, cuando hablamos de biosíntesis, no solamente nos estamos refiriendo a sintetizar, a formar los componentes de la estructura de la bacteria, cuando el rol importante que continúa es que va a haber síntesis, o mejor dicho, división celular. Y obviamente cuando hablamos de división celular, la célula hija tiene que tener todos estos componentes. No solo trabaja en eso, trabaja también en que tiene que estar elaborando enzimas y toxinas que son armas que las bacterias en forma específica va a poseer.
Y habíamos visto la clase pasada cuando hablábamos de los plásmidos, de estos genes, que son los que guardan esa información para que se pueda sintetizar todos estos componentes. Entonces, en las reacciones catabólicas, ya no estamos hablando de anabolismo, catabolismo, va a ser importante obtener de esos nutrientes metabolitos precursores que van a finalmente ocasionar energía para formar ATP y también una fuerza reductora en forma de NAD y NADPH. Además, muy importante, ustedes ya han estudiado bioquímica en relación a qué se refiere todo esto, ¿verdad? El NADPH, importante no solamente para la producción de ATP, sino en relación a la producción de ¿qué? Relación de producción de los componentes del genoma, de DNA y de ARN. ¿Recuerdan, verdad? Eso lo han estudiado en bioquímica. La glucólisis para la producción de ATP y NAD, convirtiéndola en piruvato, y este piruvato va a ser, digamos, la fuente que va a suceder. División de la pentosa fosfato y vías de 6-fosfogluconato, igualmente, síntesis importante de este NAD que yo había mencionado. El ciclo de Krebs, muy parecido al que ya han estudiado en bioquímica, producción, pero acá hay algo interesante. No hay mitocondria. ¿Cómo es que este ciclo de los ácidos tricarboxílicos se produce si no hay mitocondria? Y entonces fue un científico, un bioquímico escocés llamado Mitchell, ese es el nombre de Peter Mitchell, que en 1961, tras la investigación que realizaba, propuso esto de la quimioósmosis, donde decía, todo el resultado del metabolismo que pueda estar sucediendo aquí va a permitir la liberación externa de protones que quedan libres fuera de la membrana citoplasmática. Y la acumulación de todos estos protones fuera va a poder ingresar hacia el interior a través de un sistema de ATPasa, convirtiendo el ADP en ATP. ATP más fósforo en ATP. Entonces todos los científicos de esa época dijeron, lo trataron como loco. Qué estúpido, ¿cómo puedes decir semejante estupidez? Nadie le creyó, se burlaron y miren, 1961, 1978 le dieron el premio Nobel de la teoría de la quimioósmosis. Recién dijeron, ¿cuántos años son? 61, 9, 18, 17 años de muchos estúpidos que no, de esa época, que no aceptaban esta versión y que recién, 17 años después le dieron el premio Nobel por esta propuesta que él había hecho, porque no había una explicación clara de que esta membrana citoplasmática pudiera generar energía. Cuando se dan cuenta que esa célula procariota no tenía organoides, ¿y de dónde sale pues la energía para que esta célula pueda tener la capacidad de formar los componentes de la estructura de la bacteria? Y no solo eso, esta bacteria produce la enzima coagulasa, esta bacteria produce una exotoxina que hace esto. Para hacer eso, porque se sabe que son proteínas, necesariamente tiene que haber enzimas. Y esas enzimas, para elaborar justamente esta formación, tienen que necesitar energía. Ya hicieron pruebas y pruebas y pruebas y finalmente aceptaron esta hipótesis que la había planteado Peter Mitchell, pero que luego fue aceptado en forma definitiva. Y a eso se llama la turbina molecular de la quimioósmosis, donde como resultado del catabolismo que se está produciendo en esa célula, van liberándose hacia el exterior estos hidrogeniones con agua, y que luego la concentración de todos ellos permite que a través de la ATPasa ingresen formando esta unión de ADP y fosfatos para formar dos moléculas de ATP. Esa es la forma que, diríamos, actúa como mitocondria la membrana citoplasmática en la producción de energía. Entonces, como resultado de este metabolismo,
existen aceptores finales y electrones en la respiración. Y hay tipos diferentes de respiración en las bacterias, no todas son iguales. Nos permite diferenciarlas, por ejemplo, en bacterias aerobias y anaerobias. Las bacterias aerobias tienen respiración aeróbica. Necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Y el aceptor final de esos electrones de oxígeno va a reducirse formando agua. Respiración anaeróbica con la reducción del sulfato y va a producir sulfuro de hidrógeno. Y este sulfuro de hidrógeno lo vamos a ver nosotros en la práctica cuando veamos unos tubitos que vamos a permitir la identificación de ciertas bacterias, como por ejemplo el Proteus, que produce un montón de sulfuro de hidrógeno precipitado. El tubito lo vamos a ver de color negro en el medio de cultivo de PSI. Próximas semanas ya vamos a ir estudiando de eso. La respiración anaeróbica con reducción del nitrato. Ese nitrato que no hemos podido ya ver, recuerdan que en sus prácticas los profesores les han mostrado la semana pasada unas tiras reactivas, ¿verdad? Y había para ver proteínas, densidad, leucocitos, sangre, glucosa, etcétera, etcétera. Y entre ellas decía nitrato. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si marcaba el color, porque el color original que no había, que se mantenía ahí el nitrato perfectamente bien, como un nitrato, era un color rosado clarito, que implicaba la lectura era negativa. Pero si es que se veía de un color rosado intenso en diferentes cartoncitos, había ya la presencia de nitrito. ¿Y qué significaba eso? Significaba que había ya un metabolismo y el resultado de ese metabolismo estaba reduciendo, mostrando nitritos. Y si es que hay metabolismo, ¿quién está ahí? ¿Quién está? Si el nitrato se convierte en nitritos, ¿cómo interpreto? Que hay bacterias que están metabolizando esto y que estamos visualizando esto. Yo les dije el semestre pasado, el semestre pasado, que hicieran su alcancía, ¿no? ¿Se acuerdan? Les he dicho, compren un chancho grande que diga en el chancho con plumón y de le van a pintar serums, así van a pintar. Ojo, solo es para el serums. Cuidadito que se antojen de una cartera muy bonita o que llegue un cantante que les fascina y rompan el chancho. No, eso es serums. Y les dije, me acuerdo claramente y se los he dicho, les dije, miren chicos, hay un aparatito que es muy importante, que no tiene el centro de salud donde ustedes van a ir y que ustedes lo pueden llevar, porque les va a ayudar muchísimo a poder hacer diagnóstico. Se llama pantoscopio. Y el pantoscopio tiene, cabezales diferentes que se van cambiando. Uno es para ver orofaringe, es como un laringoscopio. Imagínense que un niño llegue a su consulta y se ha comido un pescado y está llorando y parece que tiene algo allí. Tiene algo allí. ¿Cómo van a ver para sacar ese huesito del pescado que está clavado ahí si no tienen este aparato? Fatal. Estoy acordándome cuando mi hijito tenía 3 años, creo, chiquitito, y el camaná está cocinando a la cocinera y él se había sacado un chicharroncito, se sacó y se lo comió y empezó ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Y veía la espinita del pescado adentro acá. Le llevé al hospital de Camaná y había un médico, me dijo, tenemos que anestesiarlo, para sacarlo el huesito. Chiquito, entonces siempre hay un riesgo porque la anestesia. Yo decía, anestesia acá, habrá un buen anestesiólogo, de repente se va a pasar en anestesia y le puede pasar algo a mi hijito. Qué angustia, Dios mío.
Entonces el médico fue a buscar al anestesiólogo, le dije a la enfermera, mira, agárrale al hijito y le vamos a poner la cabeza así hacia atrás en la mesa. Préstame la pinza más larga que tengas. Le dije, hijito, no vas a moverte, vas a abrir tu boquita y te lo voy a sacar. Ese no, para él no. Yo estaba, pues que sabemos, o sea, yo ya era médico, ¿no? Entonces hizo él así, reclinó su cabeza hacia atrás en la mesa y tenía la visión pues perfecta. Metí la pinza que era larga, le saqué el huesito y ya. Cuando vino el médico anestesiólogo, que le miré la cara al anestesiólogo, dije, no, ya no le dije, ya saqué la espinita. Pero no usé ese aparatito que hubiera sido ideal, pero hubiera facilitado. El otro cabezal que tiene es para ver el fondo de ojo. Y el otro cabezal es para ver oído. Viene con unas cositas que se colocan y se puede visualizar. Ustedes saben que los niños se meten de todo en la oreja, entonces eso ayuda a que se pueda retirar. No cuesta mucho, pero pueden. Y la otra cosa para la que van a ahorrar es para comprar ese tubito que han visto en el laboratorio para hacer la tira reactiva, que lo pueden cortar, han visto que era ancho, ¿no? Pueden cortar con mucho cuidadito por la mitad y ya les alcanza para dos. Entonces, han visto, yo estoy seguro que todos los profesores han explicado, les han dicho, miren la importancia de esto, porque podemos diagnosticar si tiene diabetes, si tiene infección, si tiene proteínas, si tiene un montón de cosas, si tiene pigmentos biliares, si tiene esto, lo otro. Entonces, es una ayuda muy buena que simplemente humedeciendo con la orina ese cartoncito tengamos una visión de varias patologías que pudiera estar teniendo ese paciente en un lugar donde no tenemos microscopio, no tenemos nada, excepto disco duro. Entonces una ayudadita es que ustedes ya vayan guardando esa plata para comprar eso cuando llegue. Ahorita no van a comprar este tuyo porque tiene fecha de vencimiento y hasta que les toque ir al serum va a pasar mucho tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto ya tienen? No tengo ni el chancho, me van a decir. Miren, les estoy diciendo. Y así van, por ejemplo, la desnitrificación, el nitrato a gas de nitrógeno, esto nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico por el olor que emiten este tipo de microorganismos. Y decimos, ¡ah, qué olor! Anaerobios. Solo por el olor, anaerobios. Esto ya vamos a ir viendo nosotros más adelante. Entonces, hay enzimas contra los derivados tóxicos del oxígeno que se puedan presentar como resultado del metabolismo. Por ejemplo, la capalasa neutraliza a las flavoproteínas que se puedan estar desarrollando y que es producida por la bacteria para formar agua y oxígeno. Y esto tienen algunas bacterias que nosotros vamos a observar en el diagnóstico de laboratorio cuando veamos estas burbujitas de oxígeno en la muestra que vamos a estudiar. La peroxidasa igualmente va a permitir formar NAD y dos moléculas de agua. Pero por ejemplo, el superóxido de oxidasa, a pesar de que puede corregir formando esto, el que la bacteria posea esta enzima es sumamente dañina para los tejidos. O sea que algunas bacterias poseen y van destruyendo los tejidos cuando se va produciendo la infección. Y en las rutas metabólicas de la fermentación, que es el resultado del metabolismo de los carbohidratos que se van dando en las bacterias como sustrato que tengan de nuestro cuerpo y nosotros estudiamos en el laboratorio, pueden producir y que nos ayuda en el diagnóstico, por ejemplo, la fermentación cuyo resultado esta es diríamos la base a donde va a llegar el metabolismo, pero luego a su vez puede convertirse en ácido láctico. ¿Quién produce ácido láctico? El Streptococcus y los lactobacillus. El Streptococcus como algo malo, los lactobacillus como algo bueno. ¿Por qué? Porque van a permitir que en la vagina de la mujer se produzca un pH ácido. Y ese pH ácido protege para que las bacterias, las demás, se multipliquen
y no vayan a desarrollar un flujo vaginal infeccioso. Puede ser la alcohólica, acetaldehído va a producir etanol más CO2, levaduras y algunas bacterias. ¿Qué levadura? ¿Qué levadura produce alcohol? Algo que le gusta aquí a mi amigo. ¿Cómo se llama? Sí sabes, acabas de decir la primera palabra. Sí, no te voy a decir que eres hembra. Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Eso que se han tomado ustedes el 14. No va a decir que no ha tomado nadie, ha ido a la FIA, todos van a estar estudiando. ¿Y cómo no han ido al examen ahorita? ¿No? ¿Cómo les he pescado que sí han ido a la FIA? Sí han ido. Alguien va a decir, pero usted nos dio permiso. Les di permiso, pero solo para un vasito, ¿eh? Sí somos vasos, ¿no? No han hecho torres. Espero que no hayan hecho torres. Yo veo que hacen unas torres de vasos. ¿Todavía hay eso? ¿O estoy...? Porque hace años que no voy. ¿Sí? ¿Todavía venden así en vasos? Chicos, ¿cómo es? ¿Sigue siendo igual? Hará unos 10 años que no voy a la fila. ¿Nadie ha ido? ¿En serio? ¿Ustedes creen que les voy a creer? Yo. Puede haber una fermentación ácido mixta, ácido fórmico, ácido acético, etanol, ácido succínico, las enterobacterias. Y estos productos, estos resultados de fermentación, nosotros los identificamos en el laboratorio y nos ayuda a que hagamos el diagnóstico con indicadores que vamos a incluir en los medios de cultivo. Butilenglicólica, acetoína a butilenglicol, enterobacter. Esto nos ayuda a que nosotros digamos, esta bacteria es enterobacter. Butírica, acetilcoenzima A, que va a convertirse en ácido butírico, butanol y acetona. Clostridium, todo el género Clostridium, específicamente más el Clostridium perfringens. Y este resultado da características muy propias en el cuadro clínico que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico incluso antes de que podamos identificar la bacteria. Propiónica, el ácido oxalacético va a convertirse en ácido succínico y en ácido propiónico. Propionibacteria es una bacteria anaerobia que ocasiona mucho daño como resultado de esta fermentación. Y entonces, todo lo que hace la bacteria tiene un objetivo inicial. Por más que solo forme los componentes estructurales de los componentes de la estructura de la bacteria, sino también aquellos que hemos dicho, toxinas y enzimas que produce la bacteria como agentes de patogenicidad, ¿no? Y se produce la división celular, la multiplicación de las bacterias. ¿Cuál es el elemento que inicia el proceso de la división celular? El mesosoma. Muy bien. Ya les he dicho en la clase inaugural que las participaciones van a tener diferentes valores, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mi amigo me ha hecho mesosoma, eso vale como 0.1. Ya no va a valer 0.25. Recuerden que ahora son ¿cuántas clases? Son 10 clases. Son 10 clases. Así es que tienen que pelearse por ganar ese punto. Entonces, un elemento importante para el crecimiento de las bacterias es la relación que este microorganismo tenga con la oxigenación en el ambiente. Y habrá bacterias, esos son supuestamente tubitos de ensayo con medios de cultivo líquidos, donde podemos observar esta característica muy importante. Aerobias obligadas. Miren dónde están las bacterias. En el borde superior, expuestas a la oxigenación que pueda haber aquí afuera. Estas bacterias no pueden vivir si no hay oxígeno. Son aerobias estrictas. El estado de que les disminuya la oxigenación hace que la bacteria pueda morir. Por ejemplo, los micrococcos. Anaerobias obligadas. Estricta anaerobiosis. Miren, todo esto es un componente líquido que está encima y que dificulta que pueda el oxígeno penetrar los campos.
El oxígeno es letal para ellos. Entonces, cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, una infección por anaerobios, el médico sospecha una infección por anaerobios, nos envía al laboratorio la orden y nos dice cultivo para anaerobios. Y tenemos que coordinar que esté allí el médico que trata a ese paciente, que está sospechando que la infección que está sufriendo su paciente, de repente en la pierna, en alguna parte de su cuerpo, sea por anaerobios. Él está sospechando por características que les voy a enseñar más adelante. Y entonces cuando vamos nosotros, vamos con una jeringa y un tapón de gel. Entonces el médico tratante lo que va a hacer es, si esta es la lesión, pinchar directamente el tejido afectado y aspirar. Y apenas la aguja está saliendo de aquí, estamos esperando con el jevecito para que pinche el jevecito. Y la cabecita de ingreso de la aspiración quede totalmente sellada al haber, son unos cuadraditos de jeve que se introducen en la aguja para que, o sea, inmediatamente vamos al laboratorio y en el laboratorio tenemos un dispositivo donde esa placa, esa jeringa, la vamos a meter en un aparato de vidrio que está sellada las muñecas, solo están las manos y estamos observando, sacamos la jeringa y ya tenemos ahí la placa para sembrar. Sembramos en la placa y luego que hemos sembrado ya sacamos la jeringa para hacer la coloración de grano. Primero voy a sembrar. No puedo exponer la muestra al oxígeno, porque si lo expongo, va a morir. Y al día siguiente, cuando quiero observar el crecimiento, porque este ya es un sistema especial de anaerobios, es un equipo especial, que no está en el H404, está en el otro laboratorio. Quienes en algún momento puedan tener tiempo pueden pasar al otro lado y decirle a la señora Mars, queremos ver cómo es el equipo para el cultivo de anaerobios. Se ya les enseña. Ahí está, en el otro lado, en el otro ambiente. Entonces, ya de esta manera nos aseguramos y hacemos la coloración grande después de eso y encontramos bacilos o encontramos pocos. Si no hemos tenido el cuidado, a pesar de que hemos visto pocos y bacilos en el gran, después que he sacado la jeringa, después de haber sembrado, ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo he visto en el gran pocos y bacilos, o lo que haya sido en esa muestra. Y luego cuando he cultivado no ha crecido nada. ¿Qué es? Que es una anaerobia obligada. No, si no es hecho todo el sistema. Hecho todo el sistema. Claro, lo que tú dices ahorita lo voy a aplicar porque me parece interesante. Pero si yo sé por las características y no ha crecido, significa que en algún punto de este transporte y de la preparación ha sido expuesta al oxígeno. Pero lo que tú dices es interesante. Puedo no haber, tengo un gram y tengo la muestra y la he sembrado como habitualmente siembro pensando en una bacteria aerobia y al día siguiente no creció nada. No creció. Coco gram positivo, sabían, yo he visto, miren la lámina y está full llenita de la lámina del gram y no ha crecido. O sea, ahí pienso yo que esas bacterias que estaban implicadas ahí eran bacterias anaerobias, pero no se cultivaron en la forma adecuada. Anaerobias facultativas, pueden crecer mejor con oxígeno, también pueden crecer sin él. Pueden ser microaerófilas, necesitan muy poco oxígeno, concentraciones muy bajas y la bacteria puede crecer. Y anaerobias aerotolerantes es indiferente, estar acá arriba o estar acá abajo, no le importa. Son bacterias que requieren, que ya están conocidas, bien estudiadas para saber cuáles son los requerimientos para que esta bacteria pueda crecer. Ya les he dicho, todo esto se ha hecho por aquí. Le voy a dar este churrasquito más, no, esto más debe ser todo a el Treponema pallidum para que crezca en un cultivo y no crece. ¿Qué tendrá nuestro cuerpo que no se puede identificar, que le permite al Treponema pallidum crecer en nosotros, pero no crecer en ningún medio de cultivo? Algo debemos tener. Algo. Se han hecho investigaciones y nada. Entonces, cuando hablamos ya rellenando, redondeando todo esto que estoy hablando de la biosíntesis,
En la etapa donde los intermediarios precursores, que ya sabemos que son esas unidades básicas, que se han formado ya las macromoléculas como aminoácidos, que estos se van a ensamblar para formar ya las proteínas y formar las estructuras celulares que tienen, y las enzimas, como la PBPS. ¿Quiénes eran estas? Proteínas fijadoras de enzimas. Están las transpeptidasas y las redes de peptidasas, carboxipeptidasas. Y que para esto se necesita energía. ¿De dónde venía la energía? ¿De dónde? ¿Cuál era el procedimiento para hacer energía? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué había descubierto Mitchell? Quimioósmosis. Y entonces, nosotros sabemos que... ¿No el 45? Que es el crecimiento de esta curva que se llama dinámica matemática del crecimiento poblacional. ¿Puede desarrollarse en nuestro cuerpo? Sí, puede. Cuando yo me infecto con algo y mi sistema inmune no es bueno, está mal, y no recibo ninguna terapia antimicrobiana que me pueda ayudar. Pero más lo estudiamos en los medios de cultivo. ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo le llamamos este punto? Infección. Muy bien. Infección. Ese es el punto. En nuestro cuerpo, cuando hablaba yo de que venían en el bus y que alguien tosía y que habían recibido su gotita de fluje, se infecta. Se rompió el globito, la bacteria fue depositada sobre la superficie. Entonces, luego que sucede esto, ¿qué sucede? Cuando llegó la bacteria ahí, infección. ¿Qué sucede? ¿Conoce el sistema de intruso que está ahí? ¿El sistema de defensa? No lo conoce. No lo conoce. Entonces, el sistema de defensa, el sistema inmunológico, empieza con el proceso natural y de respuesta. Si es que estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿no? El proceso natural es que pueda ocasionar una respuesta inflamatoria. Ya han hecho respuesta inflamatoria en inmunología, Eso creo que se hace en la primera clase. ¿Cuáles son los mecanismos de la respuesta inflamatoria? ¿Qué sucede? ¿Para qué? ¿Vasodilatación para qué? Para que lleguen más glóbulos rojos y salgan del tejido dañado. Glóbulos rojos. No, glóbulos blancos. Vasodilatación para que puedan atravesar las paredes del capilar, las células de defensa, ¿verdad? Para eso es la vasodilatación. Y obviamente como resultado de esa vasodilatación, selectivamente no solo es para que pase eso, sino también ¿qué pasa? ¿Qué pasa del capilar hacia el exterior? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cómo es la inflamación? ¿Es así planita? ¿Qué hay? Hay edema. Edema. Entonces vienen las células, empiezan a pelearse entre la bacteria y las células. Y hemos visto qué elementos tiene la bacteria que impiden ser fagocitadas, ¿verdad? En ese momento ya hay anticuerpos. No, todavía no hay anticuerpos. Se van a venir las células presentadoras de antígenos que van a llegar ¿a quién produce los anticuerpos? Linfocitos tipo B, muy bien. Entonces todavía no. Y en esa lucha cuerpo a cuerpo que tienen estas células de defensa y la bacteria, resulta que la bacteria tiene un montón, todos los componentes de daño y le vence el sistema a las células que en un inicio habían llegado. No pudieron. Entonces la bacteria se establece en nuestro cuerpo. Se establece. Es aquel Piurano que ha llegado a Arequipa, ¿no? Ustedes saben que en Piura hace un calor infernal, ¿verdad? Llega acá y dice, qué linda ciudad. Bueno, exceptuando el día de ayer horroroso que no había, que era un frío horrible.
hacer un paréntesis, esa desgracia de día que hacía ayer, y ahora no sé si será también. ¿Cómo están? ¿Está frío? Ahora ha sentido. Voy a seguir usando mi cuero encima de mi cuerpo porque a las 8, a la hora que venía estaba en 8 grados. Ni el calefactor del carro me calentaba. Dice, ciudad hermosa, sol todo el año, comida deliciosa, chicas guapas y bien trabajadoras. La arequipeña dice que es bien trabajadora, ¿no? Sí, son trabajadoras. Y entonces dice, ajá, y eres un ingeniero informático, muy bueno, con un currículum increíble. Se presenta a varios trabajos y gana y escoge donde le van a pagar más. Gana muy bien, se compra un departamento. La chica que ha escogido inteligentemente es una chica que trabaja, que es responsable, no una chica floja, que no estudia, que la va a mantener. Ahora a los hombres ya no les gusta mantener a las mujeres, más bien quieren que ella lo mantenga, ¿no? Bueno, al final ya se casa, el resultado ¿qué va a ser? Que van a querer tener hijitos. Bueno, al menos el ingeniero de la época, no de la generación de ahora que nadie quiere tener hijos, sino de la que quiere. Se multiplican. Ya tienen su casita, bien. Pueden, luego, en el caso de nosotros, decir, estoy bien acá, ¿y por qué no me compro mi casita de la otra cuadra que está buena? O la de al lado. Y voy extendiéndome en la infección, ¿no? Como bacteria. Pero cuando hablamos ya de medio de cultivo, esta situación que es similar, adaptación. Sembramos a la infección, es el sembrado que hemos hecho nosotros en el medio de cultivo. Se adapta, todo es propicio, temperatura, pH, comida, alimentos, etcétera, etcétera, y viene la fase exponencial. Multiplicación activa. Luego viene la meseta o estacionaria, donde nacen y mueren. Y es un tiempo importante que están en esa situación. Hasta que finalmente se va agotando todos los nutrientes, ya todo se altera y muere. Lo mismo puede pasar en nosotros si es que hay una infección. Si es que no paramos aquí, ¿con qué paramos aquí? Con una terapia antimicrobiana y evitamos que pueda proseguir el proceso, ¿verdad? Algunas veces no paramos. Hay algunas mamás que no les gusta usar terapias antimicrobianas y la pobre hija hasta que le arde la garganta. Haz tus gárgaras, no vas a tomar porque te matan los glóbulos rojos y ¿no? Hay mamás que son así, bien cerradas. Y la pobre está ahí padeciendo ya, pero va mejorando poquito. Se le ha ido hasta los bronquios, espectora verde. Pero como es joven, ya eso verde se va blanqueando hasta que desaparece. Solitito se quitó, pero cuando uno mayor tiene que usar terapia antimicrobiana para evitar que suceda, que avance, ya no solo aquí ni aquí, sino una neumonía. Pero esta es la dinámica que sucede en el caso de las bacterias cuando las cultivamos en los medios de cultivo. Entonces, nosotros colocamos en esos medios, cada grupo está encargado de preparar diferentes medios de cultivo. Yo he hecho biolarginto, que es un agar para hacer los antibiogramas, otros harán agar sangre, otros harán agar maconque, manitol, etcétera. Y en esos medios de cultivo nosotros adicionamos todos los elementos necesarios para que las bacterias puedan multiplicarse. Les damos peptonas, sangre, suero, extracto de levadura, carbohidratos, fosfatos, citratos. Recuerden que había macronutrientes importantes: calcio, magnesio, hierro, sustancias químicas, colorantes que nos ayudan son indicadores que se modifican en su color de acuerdo al metabolismo que específicamente pueda tener esa bacteria. Antimicrobianos, ustedes estarán diciendo, no, tener el cultivo antimicrobiano, entonces no va a crecer la bacteria. Se coloca antimicrobianos, por ejemplo, en el caso del medio de cultivo de Lowenstein-Jensen. Es un medio de cultivo que sirve para que crezcan las bacterias de los micobacterias, el Mycobacterium de la tuberculosis. Entonces, cuando un paciente tiene tuberculosis,
Le decimos, vamos a hacer un estudio de su esputo. 3 días va a traer el esputo al laboratorio. La primera que usted expectore el mejor pollo que le salga de sus vías respiratorias, va a expectorar en este frasco ancho, que ya hay especial, y lo va a traer. Han visto los profesores seguramente y quienes hacen prácticas conmigo que ayer hacíamos la muestra de orofaringe, les decía, cuidadito con chocar en la lengua, o el paladar, o los dientes, váyanse de frente hacia atrás. Pero este esputo que viene desde acá, o sea, no es que haga así, ¡plac!, le salga de aquí al frasco, sale contaminándose con la lengua, con el paladar, con los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que nosotros sembrásemos esa muestra en un medio de cultivo que no hubiese antimicrobianos, estaría no permitiéndole crecer solo las bacterias de la tuberculosis. Entonces, le agregamos antimicrobiano para que mate a todas las bacterias, excepto, porque no va a poder matarla, al bacilo de la tuberculosis, y él pueda crecer y nosotros podamos verificar las colonias de su crecimiento, ¿no? Pues en algunos casos empleamos antimicrobianos. Indicadores como rojo de fenol o agentes purificantes en los medios cultivos que son sólidos y que tienen agar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, faltan 2 minutos, ¿no? Nos vamos a quedar aquí.